Bueno, hoy día espero completar esta charla que quedó pendiente la semana pasada, pues, algo me falló. Bueno, la muerte súbita rítmica es causada por tres grandes grupos coronarios, cardiomiopatías y básicamente causas genéticas o idiopáticas. La causa de muerte en 50% de todas las muertes cardiovasculares es súbita, y es destacable que al menos 20-25% de los casos es el primer evento que presentan. La mitad de estos enfermos tienen enfermedad coronaria. No me, no me pasa la otra diapositiva. Ajá. La importancia que tiene conocer este tema y prevenirlo, básicamente, es que cuando un paciente presenta una muerte súbita, la probabilidad de sobrevida disminuye 7 a 10% cada minuto, y la sobrevida intrahospitalaria es bajísima, y aún mucho más aquella que ocurre fuera del hospital y particularmente en el hogar. Esto porque hay sistemas de rescate en muchos lugares. Nos vamos a concentrar en las causas no coronarias, que corresponden al 80% por lo menos de las muertes súbitas, sino que aquellas miocardiopatías de distinto tipo y causas genéticas, por lo tanto, no coronarios. En ausencia de enfermedad coronaria, las causas de muerte súbita son básicamente una cardiopatía estructural, como la hipertensión arterial o valvulopatías en fase dilatada. La dilatación del ventrículo izquierdo es un factor arritmogénico muy importante, chagásicas, causas congénitas, miocarditis, causas estructurales de causa genética, la miocardiopatía hipertrófica, displasia del ventrículo derecho, la miocardiopatía familiar, y aquellas que no tienen cardiopatía estructural de base, como las canalopatías y básicamente los trastornos hidroelectrolíticos, y lo más importante es las drogas. La insuficiencia cardíaca es la segunda causa más importante de muerte súbita, y lo importante a destacar es que la muerte súbita es causal de más del 60% en pacientes con muerte súbita que están en insuficiencia cardíaca capacidad funcional 2 a 3. En cambio, aquellos que están en capacidad funcional mucho más avanzada, eh, la causa de muerte principal es la insuficiencia cardíaca terminal. ¿Se ve el puntero, Martín? ¿Aló? Sí, sí, se ve muy bien, se ve Okay. bien. De ahí la necesidad de un manejo óptimo de la insuficiencia cardíaca para que este ventrículo dilatado, con muy mala función ventricular, logre un remodelamiento reverso, es decir, disminuya sus diámetros, disminuya la presión intraventricular y así disminuir el factor arritmogénico que implica la insuficiencia cardíaca por la fibrosis, que lleva a reentradas, la distensión intramiocárdica o intraventricular, que lleva a mecanismos de actividad gatillada o automaticidad aumentada. Todo paciente que presenta una muerte súbita arrítmica requiere un desfibrilador implantable. Sin embargo, es súper importante prevenir la muerte súbita, y por lo tanto, en este tipo de insuficiencia cardíaca que hablamos, miocardiopatía no coronaria, no isquémica al lado derecho, hay indicaciones bien claras de las guías norteamericanas y europeas de que todo paciente en capacidad funcional 2 a 3 y fracción de eyección menor o igual a 35% tiene indicación de un desfibrilador interno. Y es una indicación más discutible en aquellos que se mantienen en capacidad funcional 1, dado que ellos tienen claramente una mucho menor mortalidad por muerte súbita.
Dentro de las causas genéticas estructurales, la microglobopatía hipertrófica, a la cual no me voy a referir mayormente, va a ser tocado por Rodrigo Ibáñez, y destacar que si bien es cierto lo más común, lejos, es la presencia de hipertrofia septal asimétrica o hipertrofia apical, hay pacientes también que no tienen hipertrofia, que es una variedad arritmogénica, y digo hipertrófica, demostrable ecográficamente ni por resonancia, que es una variedad ritmogénica muy potente. Esta es una chica de 27 años, recuperada de una muerte súbita, una alta carga de muerte súbita en la familia. Todo es normal, excepto su electrocardiograma, que muestra claramente alteraciones de la repolarización en región anterolateral del ventrículo izquierdo y signos de hipertrofia, a pesar de que no la tiene ni en eco ni en resonancia. Y en resonancia lo único que había un realce tardío puntiforme. Estudio genético positivo en casi toda la familia, una variedad muy maligna de miocardiopatía hipertrófica. Lo que sí voy a tocar en corto rato es la displasia ventrículo derecho, que es un trastorno degenerativo del músculo cardíaco y reemplazo fundamentalmente del ventrículo derecho y en etapas más tardías también en el ventrículo izquierdo de reemplazo del músculo por tejido fibroadiposo. Esto es detectable en el ecocardiograma por las características de dilatación del ventrículo derecho, pero el examen más importante es la resonancia magnética de corazón, en la cual uno ve un ventrículo dilatado y con zonas aneurismáticas en distintos puntos del ventrículo derecho que no alcanza muchas veces, y no es muy evidente, a ser detectado en el ecocardiograma. Cuando uno debe sospechar esto, bloqueo incompleto de rama derecha con una onda T que va mucho más allá de lo que corresponde a un simple bloqueo de rama. Y una cosa característica que uno lo observa en 20, 30, 40% de los pacientes es, además de la T negativa, una melladura, un pseudo bloqueo de rama derecha. Observen que no tiene SMB6, por lo tanto esto no es un bloqueo incompleto de rama derecha. Y esto se llama onda epsilon, que es una característica de zonas fibróticas o cicatriciales, como nos muestra la resonancia en estos puntos flancos, que corresponde a realce tardío en el septum interventricular y en el ventrículo derecho. Este es un paciente típico de taquicardias originadas por la displasia ventrículo derecho, morfología de bloqueo de rama izquierda y eje inferior hacia abajo si es que se origina en tracto de salida ventrículo derecho, o hacia arriba, hacia la izquierda, si se origina en la pared lateral del ventrículo derecho. La indicación en enfermos que tienen taquicardia ventricular es implante de un desfibrilador. Sin embargo, hay muchos pacientes que continúan teniendo descarga, como este paciente nuestro que hicimos en la clínica hace unos años atrás, con una zona de cicatriz amplia en la región lateral del ventrículo derecho y la ablación con radiofrecuencia. Todos estos puntos rojos revirtieron la arritmia. Otra causa congénita, o digamos, ahora dentro de cardiopatías congénitas, lo más importante es la anomalía del nacimiento de las arterias coronarias. Noten esta coronaria derecha que nace del tronco de la coronaria izquierda. Este es un paciente nuestro que hizo una muerte súbita mientras hacía una maratón. Estaba extenuado cuando ocurrió este evento, según los testigos.
le hicimos un angiotac coronario que demostró un nacimiento de la coronaria derecha del lado izquierdo. La coronariografía demostró lo mismo y este paciente terminó operado, que es lo que debe hacerse en estos enfermos cuando presentan este tipo de eventos, su isquemia o dilatación del ventrículo izquierdo con corrección de la anomalía coronaria. Y este es un rubro que quiero destacar un poco porque es donde más requiere nuestra sospecha clínica, que es las arritmias producidas por agentes tóxicos y particularmente por drogas, las canalopatías y un mínimo grupo que son de causa desconocida. ¿Qué antecedentes son importantes? El antecedente de muerte súbita o de muerte súbita antes de los 50 años en algún pariente o la presencia de algún familiar con muerte súbita del lactante que se ha asociado a causas genéticas, síncope o convulsiones febriles en la familia. Y en lo personal, obviamente el tener síncope o presíncope violento, súbito, sin pródromos, como es el vasovagal, por lo tanto uno debe descartar esto. Epilepsia o convulsiones febriles en la infancia, fármacos y drogas ilícitas y circunstancias en que ocurrió el evento. Estas canalopatías corresponden a una difusión de canales iónicos. Estos actúan en la formación del potencial eléctrico. Su apertura y cierre sincronizado regulan las corrientes de sodio, potasio, calcio y cualquier mutación genética que altere su funcionamiento origina cambios, ya sea en la despolarización ventricular o repolarización ventricular. Las causas más conocidas hasta ahora, QT largo, brugada, catecolaminergica, taquicardia ventricular, catecolaminergica, QT corto, síndrome de repolarización precoz, causas no conocidas, pero que seguramente corresponden a un gen que no ha sido identificado, que es la FB idiopática, y causas corregibles como drogas y el Wolff-Parkinson-White. Las disfunciones de canal iónica corresponden a una pérdida de función o ganancia de los canales de sodio, de los canales de potasio, de calcio. Según esto, se han clasificado y se han determinado a qué corresponde el síndrome de Brugada, QT largo, síndrome de QT corto, la TB catecolaminergica y síndrome de QT largo tipo 8. Esta es la presentación típica de una taquicardia ventricular polimórfica por una canalopatía, una taquicardia ventricular de tipo Torsades-de-Pointes o sin QT largo, polimórfica francamente o bidireccional. Observen complejos que van para arriba, para abajo en forma alternada. ¿Qué debemos estudiar en estos enfermos? Y esto ya es tarea del electrofisiólogo o el cardiólogo, que en caso que no hay electrofisiólogo, electroseriados, hay muchas variantes que son transitorias, intermitentes. El estudio electrofisiológico y una cosa muy importante para nosotros que no tenemos estudio genético disponible para todos los pacientes y a un costo razonable, el estudio genético es caro, son los test de provocación y el test de esfuerzo. Test en el síndrome de QT largo, puntualmente la sospecha clínica, un QT basal 470, 490, eso normal, 470 es como el límite. Y en esta paciente que había hecho síncope y muerte súbita reanimada, el test de epinefrina demostró una prolongación del QT
de 470, 490 hasta 590 milisegundos. Y esto fue confirmado genéticamente. Los síndromes de QT largo más común lejos, el QT1 y QT2, que tiene una presentación clínica francamente ligada a estímulos adrenérgicos, ya sea ejercicio o ya sea emociones o estímulos auditivos intensos, y estos corresponden a la mayoría, a la gran mayoría de los pacientes con QT largo, y que tienen también características electroreográficas bien particulares entre uno y otro. El tipo 1, aumento del QT. Sin embargo, el QT2 tiene ondateo bifásica en las precordiales y el QT3 tiene una repolarización prolongada con una onda T picuda o hiperaguda que permiten sospechar su origen genético. El diagnóstico establecido en distintas guías es cualquier QT mayor o igual de 480 milisegundos en SG repetidos y en la presencia de una mutación definida. Esto es importante en realidad porque también debiera ser sospechado en presencia de un QT mayor de 460 milisegundos en electros repetidos y que un paciente que tenga síncope repetido. Hay un score, que no me voy a detener en esto, la referencia está aquí abajo, en que define según los distintos parámetros clínicos y electrocardiográficos la probabilidad de tener un QT largo sin tener un estudio genético. 3 o más factores de esto corresponden o diagnostican un QT largo. El síndrome de QT largo congénito se trata con beta bloqueadores. Este es un caso atípico, la gran mayoría tienen una muy buena respuesta. Una colega recuperada de una muerte súbita mientras nadaba, fue interpretada como disautonomía erróneamente. Poco tiempo después, el hijo de 9 años, mientras estaba en la piscina, hizo una muerte súbita, la misma madre lo sacó de la piscina y él tenía un QT largo ya prolongado. La verdad, revisamos todos los electrocardiogramos cuando esta enferma nos fue derivada, test de epinefrina, estudio genético positivo. El mismo día le implantamos un desfibrilador a la mamá y al hijo. Y ella ha evolucionado en forma atípica, reitero, con múltiples descargas, a pesar de tratamiento beta bloqueante máximo tolerado, y la indicación última es que si vuelve a presentar FB rescatada por el desfibrilador, la indicación es una denervación simpática. El síndrome de Brugada corresponde a una hipofunción del canal de sodio que genera una dispersión de la repolarización epicárdica y transmural, fundamentalmente en el tracto de salida del ventrículo derecho, lo que genera un patrón electrocardiográfico característico de B1 a B3 o de B1 a B2 fundamentalmente. La mayoría de los pacientes tienen síntomas en reposo. Un síntoma muy importante es mientras duermen, una respiración agónica, generalmente antes de los 40 años, con un patrón electrocardiográfico característico que habitualmente es intermitente. Por lo tanto, uno debe hacer electrocardiogramas seriados en pacientes con síncope que tengan alguna sospecha de Brugada. Este es un caso nuestro característico. En abril, un electrocardiograma con mínimo supradesnivel de CT en B1. Sin embargo, en mayo llega con este electrocardiograma típico de un síndrome de Brugada.
es importante diferenciar el síndrome de Brugada con lo que es bloqueo completo o bloqueo incompleto de rama derecha, en lo cual el ST es ascendente, o con atletas que habitualmente tienen supradesnivel cóncavo con T negativa en las precordiales derechas. Nosotros describimos en 98 el primer caso de Brugada en Chile, solo demostrar lo variante del electro, un paciente recuperado de muerte súbita en Iquique. Hicimos todas las pruebas correspondientes, con Isuprel, con procainamida, un test farmacológico, gatillamos este supradesnivel de CT y con Isuprel esto se aplana y la estimulación eléctrica programada del estudio electrofisiológico demostró, indujo, perdón, una fibrilación ventricular. La evolución habitual de estos pacientes que con síncope o con muerte súbita recuperada tiene indicación de un desfibrilador. Esta es una chica que, perdón, y la gran mayoría, más del 95%, tienen una excelente evolución con desfibrilador, sin embargo a veces no es así. Una chica de 18 años con el hermano con muerte súbita, claramente tenía un síndrome de Brugada, le implantamos un desfibrilador, sin embargo hubo un periodo, un episodio en el cual no salió de esta fibrilación ventricular y falleció en su domicilio a pesar del rescate de un servicio móvil de urgencia. La interrogación posterior del desfibrilador claramente mostró múltiples episodios de fibrilación ventricular que eran revertidos por el desfibrilador, sin embargo, no lograron sacarla adelante. Finalmente, las taquicardias catecolaminérgicas son un desafío diagnóstico muy importante, ya que su electrocardiograma de base es normal. Sin embargo, uno debiera sospecharlos en pacientes con síncope, fundamentalmente en la infancia y con el ejercicio o estrés emocional. Las maniobras de provocación también son importantes y el estudio genético obviamente que sí está relacionado básicamente a canales de calcio y es una enfermedad de muy alto riesgo porque hay muy alta recurrencia de o muerte súbita a pesar de beta bloqueadores. Esta imagen es característica de estos enfermos, muy comúnmente hacen taquicardias bidireccional o polimórfica, menos comúnmente que degeneran en fibrilación ventricular. Las maniobras diagnósticas en un paciente con síncope con ejercicio, no síncope post-ejercicio, que habitualmente es vasovagal, en síncope que hace durante el ejercicio, lo que es un signo de alerta maligno. Este es un joven de 29 años, de síncope con ejercicio. En el test de esfuerzo, los 10 minutos, empieza a tener muy frecuentes ectocitos ventriculares de distinta morfología y observen cómo en B5 hay aparición de una taquicardia ventricular bidireccional. Finalmente, no puedo dejar de pasar dos causas que tienen que ver con tratamiento que nosotros hacemos, particularmente esta, que es el QT largo y torsadepuan por drogas. Amiodarona es una droga que prolonga el QT de un paciente que hizo un bloqueo AB, bradicardia también un factor predisponente junto con el potasio y magnesio bajo, que hace torsadepuan, complejo hacia arriba, luego hacia abajo, y que degenera en fibrilación ventricular. Otro paciente con síncope recurrente recibiendo amiodarona, observen en el holter de 24 horas
los numerosos episodios de taquicardia ventricular polimórfica de tipo torsade Points, y la diferencia con polimórfica es que el torsade Points es precedida por un QT largo. Esta misma paciente, al ingresar al servicio de urgencia, nuestra unidad coronaria, mostró un QT largo, un QT de 640 milisegundos, un potasio bajo, que es lo habitual en estos enfermos. Hay múltiples drogas que provocan este síndrome. Esta es la página donde está descrita la mayor cantidad de drogas que provocan o que han sido reportadas que provocan esto. En suma, el manejo de urgencia en muerte súbita recuperada por canalopatías o en ausencia de cardiopatía estructural y por drogas, en la QT largo congénico y taquicardia ventricular polimórfica por catecolaminas, el beta bloqueo y potencialmente bloqueo ganglionar, cosa que hacen los anestesistas en la emergencia. En el caso del síndrome de Brugada, la administración de quinidina, que prolonga, que modifica esta variante de mutación de canales de sodio, y en el QT largo por drogas, obviamente el Isuprel, corrección de magnesio, potasio y sonda marcapaso transitoria para aumentar la frecuencia cardíaca. Por último, no quiero dejar pasar una causa de muerte súbita en corazón estructuralmente sano, pero de cardiopatía congénita, que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que está evidente en 0,1-0,3% de la población, pero está descrito que en 0,1 hasta 1% puede provocar muerte súbita. La causa de muerte súbita en estos pacientes es la FA preexcitada. Esta es una imagen característica, un ritmo ventricular irregularmente irregular, con un QRS muy ancho, aunque tiene morfología de bloqueo de rama derecha. Esto no tiene la RSR' que habitualmente tiene el bloqueo de rama derecha, y esto es la imagen característica de una taquicardia, de una FA, digo, preexcitada. Uno puede tener fibrilación ventricular espontánea en estos pacientes o provocarla con drogas, con verapamilo o con adenosina. Este es un paciente incorrectamente manejado con una FA. En algunos ciclos le dieron verapamilo para convertirla y hizo una fibrilación ventricular. Obviamente esto en el servicio de urgencia, por lo tanto el paciente fue rescatado, y esta es una forma curable de una potencial causa de muerte súbita. En suma, aproximadamente la mitad de los pacientes uno logra detectar en la exploración inicial o en el seguimiento, y el 65% es una causa heredable hasta el momento. La etiología generalmente está relacionada con la edad, niños y adolescentes, canalopatías, bueno, anomalías del nacimiento de las arterias coronarias, adultos jóvenes, canalopatías o miocardiopatías genéticas como la hipertrofia, y en adultos patología miocárdica y enfermedad coronaria ateromatosa. Estos pacientes tienen alta incidencia de recidiva, requieren un desfibrilador interno, y esto es súper importante en realidad, porque determinar la causa permite aplicar terapias específicas y definir el riesgo de muerte súbita en el caso de canalopatías o miocardiopatía hipertrófica o displasia ventrículo derecho en el resto de la familia, ya que son causas familiares y prevenibles con un reconocimiento apropiado. Gracias por su atención.